nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la protección de María Santísima, Nuestra Señora del Carmen, como la celebramos en el día de ayer, digo que toda esta gracia de Dios y protección de María estén, queridos hermanos, con todos ustedes. Venimos con alegría a estar con Dios. Y punto. Y para lo que Dios mande y ordene, como decimos vulgarmente. Pero en primer y fundamental lugar, como dice el mandamiento de Dios, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. A eso venimos aquí al templo, precisamente a amar a Dios, a estar con Dios, a llenarnos de Dios como María Santísima, la llena de gracia. Y después veremos, a ver, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dispone. De ahí también viene la palabra, si venimos al templum o templari, venimos a contemplaris a Dios nuestro Padre, o sea, a contemplar a Dios, a inundarnos de Él. De eso va a tratar, queridos hermanos, este 16º domingo del tiempo ordinario, en el cual las lecturas, los pasajes, las referencias que vamos a estar escuchando nos invitan a eso, precisamente a contemplar a Dios, a estar en presencia de Dios y punto, ni más ni menos. Y ahí está el fundamento también de lo que Jesús le llama la mejor parte de la vida de fe, cuando estando en Betania, en casa de las dos hermanas, dijo claramente que María, la que contemplaba a Cristo, había elegido la mejor parte. En este domingo 16º del tiempo ordinario también vamos a estar pidiendo por nuestros seres queridos, hoy en especial don Cisco Espinosa, cuyas cenizas tenemos aquí en el altar, y también de su hijo, que no hace un año todavía de su fallecimiento. Don Cisco, hace 9 años ya de don Cisco. Siempre tenemos la alegría de reencontrarnos con doña Rosa María, su esposa, su viuda, bueno, hoy familiares, amigos, que lo recuerdan a don Cisco en el 9º aniversario, pero también recordando a su hijo recientemente fallecido. Aunque también vamos a dar gracias por el nieto que se acaba de graduar, así que también, como dicen, una de cal y una de arena nos trae la vida. Vamos a estar recordando a otros seres queridos fallecidos, vamos a estar también dando gracias, pidiéndole a Dios por muchas de nuestras intenciones, en especial algunas parejas o ya matrimonios civiles que se están preparando para casarse por iglesia, siempre y cuando no se terminen de rajar, aunque ya hemos hecho todo, jurídicamente están casados, así que ya firmaron todos los cheques, todos los pagarés y todos los conformes. Vamos a estar pidiendo también por estos nuevos matrimonios cristianos que en esta comunidad se han formado. Y del mismo modo por otras intenciones que irán saliendo a lo largo de la Santa Misa, todo lo cual lo iniciamos primeramente con la humildad de nuestros corazones, reconociendo nuestros pecados. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Tanto en la primera lectura, como les dije, que prestaran atención, donde Abraham recibe esa visita
que es un anticipo de la explicitación de Cristo de la Santísima Trinidad, como una imagen, diríamos, trinitaria, en que Abraham lo sirve y se queda ahí parado, contemplándolos, diríamos, a la orden, como en este pasaje del Evangelio que acabamos de leer, donde María, la hermana de Marta, se queda a los pies de Jesús escuchando, aparentemente sin hacer nada más, o mejor dicho, haciendo lo verdaderamente importante, lo otro después vemos cómo le hacemos, y Jesús claramente que lo dice, esta es la mejor parte, esta es la mejor manera de estar con Dios. Como también podríamos recordar otros pasajes, no solo bíblicos. Estaba pensando cuando San Ignacio de Loyola, si alguien hizo los ejercicios espirituales, lo recordará cuando de repente, no sé, en la encarnación, el ángel que le habla a María, y entonces San Ignacio dice como un anchila, como una servidora, como una sirvientita de la Virgen, me gustaría estar allí contemplándola a la Virgen, que acaba de recibir la anunciación. O también me acuerdo del padre Lombardi, otro jesuita, que contemplando la imagen del nacimiento, decía que él también como que se colaba imaginativamente en el pesebre, en el Belén, y estaba allí junto a la Virgen, a los bueyes, al niño, a San José, a los pastores, y estaba allí contemplándolos. En fin, y podríamos seguir relatando pasajes bíblicos, pasajes de los santos, donde se nos habla precisamente de ese tipo de oración cristiana, que es la oración contemplativa, la de estar, y punto. La de contemplar, viene la palabra de que es precisamente, absolutamente, significa con en latín, y templaris, o templum, contemplaris, templum. Templaris significa en latín observar cuidadosamente. Eso es lo que significa templaris. Por lo tanto, contemplar es observar precisamente con cuidado, con detalle. Pero también templaris, templum, viene de templo, como quien dice también de estar observando cuidadosamente, llamémosle, en el templo. Pero templum también significa el espacio celeste. En fin, palabra que también alude a cuando uno a veces, pensando en el nuevo santo de la Iglesia, Charles de Foucault, o Carlo Carretto, uno de sus discípulos, que vivían en el desierto del Sahara, en África. Entonces, por la noche ellos rezaban tumbándose en la arena y mirando el cielo, mirando el firmamento, inspirándose en eso para alabar a Dios. En fin, de ahí también la palabra contemplación se nutre. Ahora bien, podemos estar observando cuidadosamente para afuera, mirando, no sé, en playas de Tijuana, el atardecer del sol que se pone detrás de las islas del Coronado, o no sé, o frente a un valle, observándolo desde la montaña y viendo la grandeza de Dios, o como Charles de Foucault, contemplando también las estrellas afuera. Pero la oración contemplativa trata de todo esto, pero para adentro, interiormente. Prácticamente se contempla cerrando los ojos, dando a entender de que no es lo exterior, por más hermoso que sea, lo que queremos contemplar, aunque nos hable de Dios, sino mirando por dentro, tratando de encontrar no solo las criaturas o las obras de Dios, las obras de Dios, sino a Dios mismo, dentro nuestro, en medio a veces de esa maleza que como quien penetra en una selva o en un bosque, a veces nos impiden la vista de Dios, no porque Dios no esté, sino porque hay tanto arbusto que tendríamos que conseguir algún ayudante para sacar los arbustos y la maleza para poder descubrir, como si fuera en un jardín, la presencia de Dios. Eso es la contemplación, en primer lugar. Observar cuidadosamente, pero por dentro, en el templo interior y buscando especialmente a Dios. Evidentemente que esto es una gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios que a muchas personas les regala con el don de ese tipo de oración, sin duda.
eso es evidente, se lo agradecemos a Dios, coma, no punto, coma. Pero también Dios la otorga o da o regala esa gracia a los que la buscan. El que busca encuentra, va a decir Jesús. Al que le interesa se le da. El que valora este tipo de cosas lo va a obtener. El que se esfuerza, el que la pretende, el que de alguna manera le interesa este tipo de oración. Y a esos Dios le da el don de la contemplación, de una oración elevada, sublime, casi mística podríamos decir, porque también eso se trabaja, eso se pule, eso se cuida. Ese tipo de oración, bien podemos decir, está muy desprestigiada en el mundo, o también incluso dentro de la iglesia, cuando a veces se dice, pero esas personas no hacen nada, están ahí. Bueno, por algo les puse en cartelera a nuestra patroncita, ella se metió en un convento contemplativo, en un convento de clausura. Entonces, dentro de la iglesia también se dice, pero esas no hacen nada, no ayudan a los pobres, no trabajan por los más necesitados, no van a los hospitales, no van ahí al bordo, a no sé qué, no sé cuánto. ¿Saben lo que diría cualquier psicólogo? Ese comentario de desprestigio o de desvalorización de la vida contemplativa es el mismo que hacen ese cuento en que va una zorra y ve unas manzanas que están exquisitas, intenta agarrarlas y no puede, intenta subirse al árbol y no puede. Entonces al final dice, esas manzanas están verdes. Ahí está. O sea, porque han tenido la incapacidad de recibir esos dones, pero en el fondo bien que te hubiera gustado tenerla. Entonces, ¿qué pasa? Critican a estas que humildemente recibieron ese don. Así que cuidado, porque también, la iglesia permanentemente está diciendo que la oración contemplativa es el alma de la iglesia. Que ese tipo de oración de personas que aparentemente no hacen otra cosa, como la María del Evangelio, que está ahí sentada a los pies de Jesús, no cocina, no limpia, no lava, no va a hacer los trámites. ¿No vieron que la otra anda protestando también? Y Jesús la regaña. Diría lo mismo, Jesús mucho más delicado, mucho más caballero que yo, ¿no? Entonces le dice, ay Marta, Marta, tú tan preocupada, dizque para servir a Dios, y aquí me tienes como si fuera un florero. Tú en la cocina y yo acá. Entonces, ¿a quién quieres contemplar? Es una gracia, pero cuidado, porque también las gracias se buscan, las gracias se perfeccionan, uno se aproxima, uno anda por ahí tratando de mejorar, perfeccionar. Les puse aquí delante, por ejemplo, que está a disposición de ustedes, un librillo bien bonito de una religiosa que dirigimos aquí, la hermana Carla Redondo, de las Clarisas Franciscanas, que justamente se llama eso, pequeños tips, algunos consejos prácticos para la contemplación. Hay libros, hay maneras de aproximarnos, hay maneras de intentar perfeccionar, escribir, consultar. Si tú no lo tienes, aproxímate al que sí lo tiene, y de esa manera entonces vas a ir perfeccionando. Evidentemente que la oración contemplativa es diferente a otro tipo de oraciones que tenemos en la iglesia, todas muy válidas, ¿no? Es más, la oración vocal, la que decimos con la boca diariamente, nos la enseñó Jesús, es el Padre Nuestro, Santa María. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo hemos de orar? Ustedes digan esto, Padre Nuestro, hermosa oración que diariamente repetimos. O el Ave María compuesto por las palabras evangélicas. El Santo Rosario diariamente lo estamos rezando. Permanentemente rezando, sea con rosarios grandes o con rosarios chicos, y es un placer. La persona contemplativa también, me río por no llorar, evidentemente que también practica la oración vocal o la meditación, cuando a veces los cristianos tomamos un texto o un pasaje o un tema y entonces nos quedamos ahí meditando, pensando, es otro tipo de oración, pero no es la contemplativa. A eso le llamamos meditación, reflexiones, consideraciones, aplicar la razón para tratar de comprender. Está bien. Es más, la persona contemplativa, como Santa Teresita,
no solamente también practica la oración vocal, sino que también practica la meditación, piensa, claro que piensa. Esperemos que también los que practican la oración vocal y discursiva o meditativa también contemplen, ¿no? Y no lo critiquen, porque el contemplativo no critica las otras maneras de rezar, el verdadero contemplativo. Esperemos que los otros, además de lo vocal, además del rosario, además de la procesión de Corpus, también contemplen y no solo critiquen. Esperemos, digo, porque en la cancha se ven los pollos, es muy fácil ver quién está rezando y quién está practicando otras cosas. Y por lo tanto, aquella persona que de alguna manera tiene el regalo de la contemplación, aquella persona que practica especialmente ese primer mandamiento de Dios, que es amarás al Señor tu Dios, tratando de ejercitarse en la oración y en los momentos de retiro, la actividad afectiva del corazón y del alma, evidentemente que tiene como frutos distintos resultados que la oración vocal o que la oración meditativa, o a veces cuando repetimos jaculatorias, bien bonitas que son, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María purísima, sin pecado. Ave divino. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Todas las que ustedes quieran. Evidentemente que no solamente la cuestión de la palabra o del pensamiento es lo que practica, sino que tratamos, así lo dicen todos los expertos en ascética, tratamos de justamente caldear, enardecer, encender, motivar los sentimientos. Es todo para amarás. No es que, me río porque está el chiste famoso ese que uno viene a confesarse, entonces de penitencia 700 Padre Nuestros, según los pecados, 700. ¿Para qué rezamos el Padre Nuestro? Para que el corazón se encienda y ame a Dios, que es el primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás, no es pensarás en Dios. No es servirás a Dios. Eso después vemos, como les dije al principio. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo. Y eso es lo que pretende la oración contemplativa. Y por lo tanto, quien de alguna manera le interesa, repito, los libritos que están muy bonitos, como tantos que podríamos mencionarle, mi padre Monte era maestro espiritual. Bueno, nos dedicamos a la dirección espiritual, evidentemente que estamos hablando de la materia de nuestro trabajo, o por lo menos del objetivo hacia donde nos encaminamos. Y por lo tanto los frutos de la oración contemplativa no son ideas o conocimientos o palabras, que son todas muy válidas, sino que son más bien vivencias, emociones, sentimientos, afectos, elevaciones espirituales, momentos de consuelo, jadeos, lágrimas. Y uno dice, ¿pero por qué estás llorando? Y yo qué sé, a veces sabe por qué, otras veces ni sabe por qué. San Ignacio le llama el don de lágrima, otros tienen como arrobamiento, yo qué sé, distinto tipo de experiencias espirituales, momentos de silencio. Algunos santos dicen, bueno, hay momentos de la contemplación en que Dios nos regala con nada, bendito sea Dios, con nada en particular. Otras veces, me río porque a veces es muy parecido a situaciones medias patológicas. A veces en la contemplación uno está tan concentrado, tan ensimismado, se le llama como arrobamiento, que pierde el sentido de la realidad temporoespacial. No sabe ni dónde estás, ni qué hora es, ni como cuando nos dormimos y entonces estamos en un sueño y uno ¿y esto qué es? ¿Un sueño? ¿Es real? Pero ¿y cómo si estoy aquí en un lugar donde yo vivía cuando era niño? Y si estoy en Tijuana, ¿qué tiene que ver esto con el rancho en Michoacán? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde estoy? ¿En Michoacán? ¿En Tijuana? ¿Dónde estoy? Pérdida del sentido temporoespacial, pero consciente. Esa es la diferencia con las patologías, ¿no es cierto? A veces la persona que está desubicada, lamentablemente, psicológicamente, también le pasa lo mismo, no sabe ni quién es, ni dónde está, ni qué hora es. Son las primeras preguntas que se hacen en las entrevistas, pero es inconsciente, no domina eso. El hombre de la contemplación pierde el sentido, pero cuando quiere lo agarra de nuevo, ¿no? Digo, con conciencia. Se imaginarán por lo tanto, San Pablo en Romanos 8 dice claramente
que el cristiano, el que ama a Cristo, bien podríamos decir el que practica la contemplación, siente gemidos inenarrables, evidentemente. Esas son todas experiencias interiores que a cada uno se le manifiesta de distintos modos, ¿no? No es que tengamos que comparar ni nada que ver. Pero sí, el que busca encuentra ese tipo de oración. Ahora bien, condición sine qua non. Para aquellos que buscan la contemplación o aquellos que Dios les regala con la posibilidad de la concentración y van perfeccionándose y van cada vez prestando más atención y concentrándose más y elevándose más y desprendiéndose más. Primer y fundamental lugar, antes de que te den cualquier gracia, la humildad y la autocrítica. Porque si eso no está, cualquier gracia, por pequeña que Dios te regale, te vuela la cabeza, te vuela los humos. ¿Cuántas veces me he burlado, a veces, de mis paisanos allá en Uruguay? Me puedo burlar de cualquiera, de mí mismo en primer lugar, ¿no? Que de repente hacen un gol y uno dice, qué lindo gol, y ya se creen que son campeón del mundo. Pero no, hermano, hiciste un lindo gol al Necaxa. Ayer, los cholos, un gol al Necaxa. No, muy lindo, me encanta, perfecto. Pero no, campeón del mundo, no jugaste ni contra el Barcelona, hermano. Perdone pero miren que pasa lo mismo. A uno le entregamos una responsabilidad dentro de la iglesia, como varias veces me he burlado aquí de nosotros mismos, ¿no? De portero, del que pasa la colecta, del otro que entregan los papeles, y después nos creemos que somos el arzobispo de Tijuana. ¡Ay, Santa María! Si con un poquito que Dios te da se te voló la mostaza, como decimos, se te subieron los humos, imagínate si te llegan a dar una revelación del Espíritu Santo o una aparición de la Virgen María o Santa Teresita que te da un buen consejo. Santa María, ¿quién te aguanta? Si repartiendo los papeles te crees que eres el arzobispo, si inscribiendo a los niños para la catequesis o para el bautismo, que se ponen en fila, que vengan más tarde, que se cerró el horario. ¡Ay, Santa María! Tenés que decirlo, sí, Santa Secretaria, sí, San Portero. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con esto porque la persona que no tiene autocrítica, que no tiene autoanálisis, que no tiene autoacusación, sea cierta o sea exagerada, más vale, dirían en mi pueblo, que zozobre y no que falte la autocrítica. Más vale que te critiques de más a que te critiques de menos. Más vale que te sobre méritos por autocrítica a que te falte. ¿Por qué? Porque como en cualquier edificio, cuanto más para arriba vayas, más profundo tienen que ser los cimientos. Es obvio. Porque si no, crece el edificio, empieza a agarrar allá un poquito de viento y te lo tumba. El que no tiene raíces. Para lograr con la humildad, con la autocrítica, no solamente el aguijón en la carne que a San Pablo lo asusaba para que no se volara, porque el propio San Pablo dice, yo conozco una persona que subía hasta el séptimo cielo, capaz que es el mismo, ¿no? Pero que al mismo tiempo tenía un aguijón en la carne. Yo no sé de qué se trata, pero San Pablo dijo en la carne. O sea, tenía una tentación que lo humillaba mucho en la carne. Yo no sé de qué se trata, pero que la tenía. Que permanentemente el aguijón les decía, ¿quién te crees que eres tú? ¿San Pablo? A San Pablo, ¿no? Bien, entonces, de esa manera, entonces, la persona como que se va no solamente afirmando en la vida real, con humildad, con sencillez, con servicialidad, y no como la Marta del Evangelio que andaba criticando a la hermana. Ella era a la que había que criticar y ella se puso a criticar. La María esa es una floja, no hace nada. Hasta Jesús tuvo que decirle, frénale, bájale 2 rayitas. Marta. Para que cada vez, psicológicamente hablando, la persona va logrando vaciarse, desligarse interiormente de muchas de las preocupaciones de la vida. No desatendiéndolas, pero sí perdiéndole la intensidad con que a veces las cosas de la vida nos desesperan, nos agobian, nos saturan, nos enferman. Entonces el hombre espiritual de la contemplación, como que por la humildad y por la autocrítica, va logrando como poner en su lugar a muchas de las cosas de la vida que nos atormentan la mayoría de las veces y nos neurotizan.
Y al mismo tiempo eso es lo que te permite concentrarte y no andar dispersándote. El que tiene disque muchos intereses, al final no atiende ninguno. Aquel que dice que no, se preocupa por los hijos, se preocupa por el alquiler, por la renta, por la salud, por la seguridad, por la humedad de la casa y por mi hijo, a ver si se gradúa o no se gradúa. Al final no se interesa por nada, porque le falta concentración. Precisamente estos contemplativos, como son tan capaces de desvincularse de todo y de enfocar un punto y lo demás parece que no existe, son los únicos capaces, por concentrarse en uno y aparentemente olvidarse de todo lo demás, luego son capaces de potenciar con lo que obtienen en la contemplación todas las demás cosas. Si quieres un buen consejo, si quieres conseguir dinero, si quieres que te curar la fiebre, consulta a uno de estos contemplativos. Porque el mismo que se concentra en un punto es el que tiene capacidad también para la ampliación. ¿Por qué? Porque trabaja lo afectivo, no solamente lo servicial, no solamente lo intelectual, no solamente lo físico, lo material, que también es importante. Trabaja lo espiritual, en lo que llamamos la actividad afectiva, no solamente la actividad física o la actividad social o la actividad económica, sino la actividad afectiva. Y no solamente la actividad afectiva, sino también, dicen estos, la pasividad afectiva. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Bueno, porque hay momentos en que uno se ejercita, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, para lograr determinado tipo de nivel espiritual, llamémosle, con mucha humildad y autocrítica. Y si no, mejor te dedicas a otra cosa. No te metas en esto porque se te va a volar la mostaza. Pero al mismo tiempo, dicen esto, que hay momentos en que no solamente se actúa de manera afectiva, sino que se suspenden, dicen, las potencias interiores, como quien dice, la pasividad. Neshivi, dice Sor Isabel de la Trinidad, una gran mística, discípula de la Teresita, carmelita también, francesa, dice Neshivi, no quiero saber de nada. Y la misma Sor Isabel dice, y eso se traduce en las famosas elevaciones espirituales, donde el que actúa es Dios en uno mismo. No uno, es Dios. Permitirle a Dios que actúe, que capaz que es lo más difícil de todo. Había un santo que se llamaba Meister Eckhart que decía, lo más difícil de hacer en la vida es no hacer nada. ¿Por qué? Y bueno, les apuesto 5 minutos en silencio, sin pensar en nada. Te juego. Y eso es la oración contemplativa. Tratar de no pensar en otra cosa que no sea Dios. Háganlo. Apuesto. No sé, capaz que me equivoco y tenemos aquí 4 o 5 místicos, ¿no? Puede ser. Pero lo más difícil de la personalidad de la psicología humana es dominar la cabeza, la del pensamiento, los recuerdos, los proyectos, las suposiciones, lo que voy a hacer mañana, los planes. Sí, pero 5 minutos de contemplación, vaciarse de sí mismo, dominarse a sí mismo, no pensar en nada. Estos contemplativos dicen que después de mucho trabajo y de lo otro, se logra esa pasividad afectiva. ¿Para qué? Para que Dios haga con uno lo que quiera. Como dice María, hágase en mí según tu voluntad. Esa es la pasividad afectiva de uno para que Dios sea el que verdaderamente actúe. Y así como a veces, para otro tipo de oraciones, utilizamos una frase bíblica, una oración, un texto del magisterio, de la iglesia, en fin, una oración que me enseñó mi abuelita, perfecto, todo es muy válido, un rosario, un escapulario, muy bien. Para la oración contemplativa, los instrumentos más bien son imágenes, son símbolos, son colores, son tonos, no son cosas demasiado estructuradas o racionales o lógicas, sino que son emocionales. Recién que fue doña Ofelia que le gustó la mariposa, ¿no es cierto? Que dijo, se acercó aquí a decir, me llamó la atención la mariposa que tiene la tapa aquí del librito. Bueno, es un símbolo de transformación, etc. Entonces, son como imágenes, son como un tono musical, un color, no sé, una forma que permite que el corazón se exprese, se manifieste. ¿Y todo para qué? Se los dije ya al principio, para que no perdamos el rumbo. No es para lograr estados espirituales mucho más serenos y más maduros y más seguros, para encontrar a Cristo,
para que después de tanto criticar, podar, despejar el terreno psicológico, enmarañado que tenemos dentro, podamos encontrar, como quien dice allá en el medio de la selva, escondidito, ni más ni menos que al niño. A eso le llamamos la personificación, encontrar la persona interior. El propio Jesús decía, el reino de los cielos está en vosotros. Y San Pablo va a llegar a decir, bueno, llega un momento en el cual ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo. El Cristo interior, profetizado por Isaías cuando decía, bueno, va a llegar un momento en que van a encontrar al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Dios dentro de nosotros. Y si a veces encontramos a Dios en el prójimo, ¿no? Como decimos, a Cristo en el prójimo, a Cristo en el dolor, a Cristo en la soledad, a Cristo en el enfermo, ¿cómo no lo vamos a encontrar en el alma, que es el principal lugar que Dios eligió para encarnarse, en el alma humana? Ese es el Belén que Dios eligió, el alma humana, llena de bestias, ¿no? De instinto, de pecado, bueyes, burros, estiércol. Ese es el alma humana. Pero ahí nació el niño. Ahí, con María y José, ahí nace. Ese es el alma humana. Y esto se aplica no solamente para los religiosos, para los que viven en los conventos. Esto es para todo el mundo, para la persona de la calle, para todo el mundo. Miren si no vamos a tener un ratito en el día para practicar, aprender, degustar, disfrutar de este tipo de cosas. Que no siempre son placenteras. A veces es llanto por el pecado, a veces es, como dice un autor, es la náusea por encontrarnos con cosas que nos contradicen, no siempre es en un espíritu, llamémosle, gratificante. No me interesa, mientras sea de Dios, ahí nos encontramos entonces con Cristo dentro nuestro, y por algo Jesús claramente antes de partir dijo, vendremos con mi Padre, vendremos a Él, al alma que nos busque, y haremos morada en Él, y viviremos en Él. Santa Isabel le llama eso la inhabitación trinitaria, cuando Dios habita en el individuo. Y por lo tanto, de eso se trata esto que hoy hemos estado meditando desde Abraham, contemplando allí a la Trinidad, o María de Betania, contemplando al Señor. ¿Y quién mejor para lograr esto que María Santísima? De la cual, bueno, alma contemplativa por excelencia, San Lucas dice claramente, María conservaba meditando todo esto en su interior, en su corazón. Corazón es símbolo del alma, ¿no es cierto?, de la interioridad. María cerraba los ojos. La imagen que tenemos de María de Dalmanutá, la imagen que dibujó nuestro fundador, es justamente con los ojos cerrados, justamente mirando para adentro, mirando en su interior, como dice el Evangelio, conservaba, meditando todas estas cosas en su interior. Y al mismo tiempo también María, como la invocamos en el día de ayer, aprovechando para recordar a las carmelitas o a las melas que antes se sentaban aquí, Nuestra Señora del Carmen o del Carmelo, la invocamos para que no solamente abra en nosotros el apetito, el gusto, las ganas de rezar de esta manera, sino que también nos pongamos las pilas para buscar los mecanismos, los procedimientos, los modos, para que Dios, regalando como una gracia el don de la contemplación, también se sirva de aquellos que buscan final y definitivamente a Cristo en el alma, en el mundo y en su corazón. Que así sea.